Bienvenidos, mi nombre es Fernando Luis Navarro, soy estudiante del Instituto Superior de Formación Docente de la carrera Geografía. Hoy el tema que les traigo es estructura interna de la Tierra. Sabemos más lo que hay en el sistema solar de lo que hay debajo de nuestros pies. Y ese es el tema que vamos a empezar a hablar hoy. Tenemos métodos directos para observar como la observación de rocas, erupciones volcánicas, cuevas o las excavaciones que hace el hombre. Ahora, el método indirecto nos da pautas que hay debajo de nuestros pies, es decir, las diferentes capas que hay. A través de los terremotos que emiten onda sísmica, los sismógrafos miden estas ondas sísmicas y nos pueden dar muchos datos interesantes. Por ejemplo, la composición química está hablando que hay una corteza, un manto y un núcleo. A través de sus propiedades físicas podemos ver otras definiciones de capas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si vamos a hablar sobre su composición química, vamos a hablar primero de la corteza, que es la capa rocosa más externa, en donde estamos parados justamente, y se divide en corteza oceánica y corteza continental. La corteza oceánica tiene un espesor de 7 kilómetros y está compuesto por rocas ígneas de color oscuro denominados basaltos. Ahora la corteza continental tiene un espesor entre 35 y 50 kilómetros y tiene una composición de rocas denominada graníticas. Estas son unos silicatos más claros, pero más resistentes a la erosión y es por eso que pudieron aflorar a la superficie estas masas continentales. Bueno, en la composición química del manto, estamos hablando aquí que el 82-86% del volumen de la Tierra está compuesto, ¿sí? O está contenido en el manto como una gran masa rocosa sólida que se extiende hasta los 2.900 kilómetros. Luego tenemos el núcleo. En teoría la composición del núcleo es de níquel y de hierro y a una presión y una temperatura extrema se cree que el núcleo está en estado sólido en su parte interna y está en estado líquido en su parte externa, llegando a los 6.000 grados centígrados. Vamos a hablar ahora de las capas de la Tierra según sus propiedades físicas que hay en el interior de la Tierra. Y es que se caracteriza por el aumento gradual de la temperatura. Es decir, que la temperatura geotérmica aumenta unos 3 grados centígrados por cada 100 metros que vamos a ir descendiendo, llegando a tener el centro de la Tierra, que está a unos 6.371 kilómetros, llega a tener, como dijimos anteriormente, 6.000 grados centígrados. Entonces, teniendo en cuenta la gran presión, la gran densidad y temperatura en el interior del planeta, los materiales internos se comportan de manera diferente, como un sólido quebradizo, es decir, como si fuera una masilla, o según la presión y la temperatura, puede ser como un material incluso líquido, como es el núcleo externo que estamos viendo aquí en la diapositiva. Entonces la Tierra se divide en 5 capas principales según sus propiedades físicas, ¿no? Litosfera, astenósfera, mesósfera y el núcleo externo e interno. Ahora, según estas propiedades físicas de la litosfera y astenósfera, según sus propiedades físicas, la capa externa de la Tierra comprende la corteza y el manto superior, relativamente rígida y fría. Esta capa denominada litosfera, es decir, esfera de roca, tiene un espesor de 100 kilómetros. A unos 600 kilómetros se encuentra una capa blanda por debajo de la litosfera llamada astenósfera. Astenósfera significa esfera débil. La temperatura y presión de este lugar lleva a que la roca se encuentre más blanda y fundida, es decir, más dúctil. La litosfera está separada de la capa inferior, así que se puede mover por encima de la astenósfera, como estamos viendo aquí en la pantalla. Ahora vamos a hablar sobre la mesósfera o manto inferior. Entre las profundidades de 600 kilómetros a 2.900 kilómetros aproximadamente,
se encuentra una capa más rígida denominada mesósfera, es decir, esfera media o manto inferior. A pesar de su resistencia, las rocas de la mesósfera están todavía muy calientes y son capaces de fluir de una manera muy gradual. Para finalizar, vamos a hablar del núcleo interno y externo. Y es que el núcleo está compuesto principalmente por una aleación de hierro, como habíamos dicho, ¿sí? Y que se divide en dos regiones que muestran resistencias mecánicas muy distintas. Es decir, que el núcleo externo, en la capa líquida de 2270 kilómetros de grosor, y esas corrientes convectivas del hierro metálico en esta zona son las que generan el campo magnético de la Tierra. Y el núcleo interno es una esfera con un radio de 1216 kilómetros y a pesar de su temperatura más elevada, el material del núcleo interno es más resistente que el del núcleo externo debido a la enorme presión que ejerce y se comporta como un sólido. Y aquí podemos ver entonces una placa sobre la estructura interna de la Tierra como modelo geoquímico y modelo geodinámico que estuvimos hablando. Muchas gracias por ver el video, nos vemos hasta la próxima.